La insolvencia para personas naturales no comerciantes refleja una realidad económica desafiante. Esta situación puede surgir debido a diversas circunstancias, como la pérdida de empleo, enfermedades o eventos inesperados. Es necesario reconocer que la insolvencia no siempre es el resultado de una mala administración financiera, sino más bien de factores a menudo fuera de control de las personas. Hoy las soluciones se deben al apoyo emocional, acceso a recursos y herramientas de planificación financiera para ayudar a recuperar la estabilidad de muchos que quedan en una sin salida ante sus deudas y obligaciones. Eliminar el estigma asociado a la insolvencia y fomentar un ambiente de comprensión y solidaridad para aquellos que enfrentan las dificultades financieras es el punto de partida. Feliz tarde, qué gusto poderlos saludar en directo. Estamos emitiendo esta señal desde RTVC, el sistema de medios públicos, a través de Canal Institucional. Bienvenidos a una nueva edición de Bien Dateado. Camila, 60 minutos de la mejor información de servicio. Feliz y movido jueves, Carlos. Luego de este susto que tuvimos del temblor y la réplica, estamos aquí sanos y salvos para brindarles la mejor información de servicio. Y mira que vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho y es insolvencia para personas naturales no comerciantes, porque es que las cifras no mienten. Más de 3.234 colombianos se declararon en quiebra en 2021 y hoy queremos asesorarlos en estos 60 minutos. Pues en minutos, en nuestro bloque de preguntas y respuestas, los especialistas van a estar justamente a su servicio para responder cada una de esas dudas que usted tenga frente a nuestro tema del día. Desde ya, a lo largo de nuestra emisión van a estar apareciendo los canales de comunicación, además de plataformas digitales donde usted puede generar la conversación. Y estos son nuestros titulares: saneando deudas. Un músico consagrado redescubrió su vocación de ayuda a través de una experiencia donde las deudas casi lo llevan al abismo. Tenemos su caso. Insolvencia para personas naturales, una manera de mantenerse a flote con sus gastos y el pago de obligaciones, es precisamente el mecanismo de insolvencia para personas naturales no comerciantes. Hablamos sobre esta herramienta en contexto. Carlos, y el procedimiento. Aprenda en minutos los pasos básicos que le ayudarán a acogerse bajo este modelo de insolvencia y los requisitos que debe cumplir. Pero sobre todo también tenemos el tema de la protección y la negociación. Al inicio de un proceso de insolvencia aplicada a personas naturales, existen unos derechos y además unos amparos de bienes activos que deben tenerse en cuenta a la hora de pactar las condiciones de las acreencias. En minutos se lo contamos. Y por supuesto, esos mitos. ¿Qué sucede con aquellas personas que buscan soluciones a sus deudas mediante la insolvencia? El misterio en torno a posibles vetos y a la eliminación total de pagos ha generado controversia. En nuestro espacio de servicio lo sacamos de dudas. Quédense con nosotros porque hablaremos sobre insolvencia para personas naturales no comerciantes. Bienvenidos. 3 de la tarde, 03 minutos, los estamos acompañando en vivo en la pantalla de Canal Institucional y desde ya usted puede generar la conversación frente a este tema del día. Por un lado, encontrar nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413. Los estamos y las estamos escuchando en directo. Nos puede dejar sus casos vía notas de voz. Además, puede escribirnos desde ya en las plataformas digitales. En Facebook aparecemos como Institucional TV o Canal Institucional. Los leemos y las leemos en tiempo real. Y anote esta línea que de seguro le puede funcionar en unos minutos para salir de dudas, el 601-220-0707, 601-220-0707. Está disponible en todo el territorio y en todos los departamentos y municipios del país. Comenzamos porque Maximiliano tuvo que tocar fondo a través de sus finanzas personales. El desempleo y una serie de deudas con el sistema financiero pudieron ser convenidas a través del mecanismo de insolvencia para persona natural no comerciante. Hoy este músico profesional combina esta experiencia con la asesoría legal a través de mecanismo que hoy ayuda a sanear sus deudas. Le tenemos la historia.
Maximiliano es un músico consagrado que por adversidades económicas tuvo que poner en pausa su proyecto profesional y tratar de analizar su situación financiera. Soy músico profesional, violinista profesional, hasta que llegó un punto en donde pues perdí 2 trabajos. El agobio por el mal momento de su economía personal, unas deudas impagables y la falta de ingresos de aquella época hicieron que tocara a fondo. Yo ganaba bien, tenía buenos trabajos y ganaba bien. Entonces, pues los bancos lo llaman a uno mucho. Mire, le ofrecemos esta tarjeta de crédito. Mire, le ofrecemos esta otra tarjeta de crédito. Oiga, mire, tenga este crédito para consumo. En ese momento tenía 9 tarjetas de crédito, tenía un crédito de vivienda y tenía un crédito para automóvil y otro crédito de libre inversión. Al haber perdido los trabajos, esas tarjetas de crédito, pues bueno, empezaron a almacenarse de una manera que no debía ser. Con una tarjeta de crédito pagaba la otra, con una tarjeta de crédito pagaba el otro crédito porque no me alcanzaba el dinero. Entonces, o alcanzaba para comer y para pagar el apartamento o alcanzaba para pagar las deudas. Entonces, pues obviamente es preferible comer. O sea, estaba del cuello. De notas musicales a las leyes y una profundización en finanzas le dieron a Maximiliano la posibilidad de poner en orden aquellas creencias que lo tenían con la soga al cuello. Mi esposa estudió Derecho y es abogada, entró a trabajar a un centro de conciliación, el Centro de Conciliación Constructores de Paz. El Centro de Conciliación Constructores de Paz le llegaban muchos clientes a ella como para conciliación, hasta que llegó un punto en donde le preguntaron que si sabía mucho de insolvencia. O que si sabía de insolvencia. Ella dijo que insolvencia, voy a investigar. Claro, la insolvencia era el mecanismo jurídico por el cual yo podía tener una ayuda jurídica para solventar mis deudas de alguna manera o para llevar mis deudas de alguna manera, poder solucionar mi problema financiero. Entonces, la insolvencia fue esa gran salvación. Mi esposa me dijo, no, haga la audiencia, haga todo el proceso de insolvencia y con eso podemos ya liberar todas esas deudas. Gracias a la insolvencia estudié mucho finanzas, ¿sí? Gracias a la insolvencia y a todo mi problema de insolvente, dije, no, yo voy a estudiar Derecho, voy a estudiar mucho y voy a profundizar en el tema de la insolvencia y pues bueno, ahora ya me dedico a eso. Maximiliano recuperó su camino financiero al sanear sus deudas. Es un firme creyente de la utilidad de la insolvencia para persona natural no comerciante, una herramienta para ordenar la vida económica y crediticia. Cuando usted ya se ve ahogado, que usted dice, no tengo con qué pagar mis deudas, no tengo con qué pagar mis tarjetas de crédito, ¿sí? De una entra la insolvencia, o sea, al instante, no deje pasar el tiempo, porque entre más deje pasar el tiempo, más se crecen las deudas y no van a parar de crecer. Entonces aprovechen esos mecanismos jurídicos que está brindando el sistema de manera legal. Antes de mi insolvencia yo era una persona que gastaba y no invertía, derrochaba mi dinero de maneras que no eran, ¿sí? Después de la insolvencia aprendí a cuidar mi dinero, a comprar cosas que valgan la pena y a invertir el dinero en cosas que me generen más dinero. Lo mismo pasó yo tuve amigos que les aconsejé la insolvencia y es un antes y un después en la vida de una persona y de manera extremadamente positiva. Y es que a propósito de nuestro tema del día, el endeudamiento de personas en el país cada vez aumenta y al cierre del año la cifra se convierte en la más elevada frente al gasto cotidiano. Vamos precisamente a los datos y a las cifras en nuestra pantalla y los analizamos en contexto, porque mira que una investigación del periódico El Colombiano del 06 de abril de 2022 advirtió que 3.234 colombianos se declararon en quiebra en 2021 por medio de la ley de insolvencia de personas naturales no comerciantes, lo que significa aproximadamente un incremento del 44,7% en comparación al año anterior. Estamos hablando del 2020 por su caso. Por otra parte, la inteligencia financiera IFIS señala que el mismo periodo la economía creció en un 10%, pero este efecto favorable no se vio lastimosamente reflejado en el bolsillo de los colombianos. IFI también señala que los rangos de edad de las personas que se declararon en insolvencia en ese periodo está entre los 45 y 52 años de edad, donde los hombres ocuparon el primer lugar
con el 61% y las mujeres con el 39%. Insolvencia para personas naturales no comerciantes, nuestro tema del día hoy en este Bien Dateado, y desde ya usted puede generar la participación precisamente en nuestros canales y plataformas, el 312-487-0413, disponible para que desde ya genere la conversación con sus preguntas, dudas e inquietudes y sobre todo con sus casos puntuales. Los especialistas en minutos estarán resolviendo cada una de sus dudas, y es que gracias a la ley 1584 aproximadamente 18.000 ciudadanos colombianos tomaron la decisión de declararse insolventes en el transcurso del año 2022. Sin embargo, es importante comprender los fundamentos esenciales que existen detrás de esta ley, así como las circunstancias que motivan a las personas a recurrir a este tipo de mecanismo que busca conciliar las creencias de personas naturales no comerciantes. Profesor Agudelo, ¿en qué consiste la insolvencia para personas naturales? Es un proceso, como usted bien lo dice, es para personas naturales no comerciantes y que además han caído en cesación de pagos frente a entidades bancarias o comerciales, y por el cual se acogen a esta figura jurídica a través de una audiencia de conciliación, llegar a un acuerdo con sus acreedores para normalizar nuevamente estos pagos y mantenerse en la vida activa crediticia. En sentido estricto, el régimen de insolvencia lo que busca regular es remediar o establecer soluciones para cuando una persona tiene problemas de liquidez, cuando tiene problemas de caja, para solucionar o solventar sus necesidades inmediatas. Entonces, ¿qué establece este mecanismo de insolvencia para persona natural no comerciante? Principalmente dos alternativas. La primera, que es la principal por supuesto, es que el deudor llegue a un acuerdo de pago sobre las obligaciones ya existentes, y la segunda, que es digamos la ultimísima alternativa, es la liquidación patrimonial. ¿Esto qué quiere decir? Celebré un acuerdo de pago o busqué celebrar un acuerdo de pago con todos mis acreedores, pero lo incumplí, y en ese orden de ideas se da la liquidación patrimonial. ¿Eso qué quiere decir? Pago hasta donde me alcance mi patrimonio y el resto quedó en ceros. Yo empecé mi proceso hoy. Dentro de 5 días tengo que informar absolutamente todas las obligaciones que yo tenga. No necesariamente tiene que ser la DIAN, no necesariamente tiene que ser los bancos, no necesariamente tiene que ser la cuota de alimentos. Puede ser con mi mamá, con mi papá, con mi esposo, con el que sea, entran al proceso. Todo lo que se hubiera causado hasta ayer. La que con más frecuencia se acude o se acogen estas personas es porque están sin dinero para pagar sus deudas, y la razón es porque perdieron sus trabajos. A raíz de la pandemia muchísimas empresas se quebraron, como lo conocemos coloquialmente, se quebraron, y muchas personas perdieron sus trabajos, pero tenían créditos con entidades financieras o tenían créditos comerciales porque pagaban su carro o con los colegios, y estas personas quedaron insolutas y cayeron en cesación de pagos. Yo la verdad resumiría las causas en una, y es el sobreendeudamiento. Digamos que la falta de liquidez se genera en un sobreendeudamiento, que por supuesto es un concepto relativo, porque el sobreendeudamiento del presidente de una compañía no se puede medir igual o al nivel de endeudamiento al que podría llegar a tener un trabajador informal o una persona que se gana el salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Creo que lamentablemente nosotros no tenemos una cultura del ahorro, sino que nosotros tendemos a gastarnos lo que recibimos o muchas veces más, y además en los últimos años pues la verdad es que nosotros nos prestan plata con la cédula. Se ha popularizado muchísimo porque además para las entidades crediticias también ha sido bueno que las personas acudan a esta figura jurídica para que puedan regularizar sus pagos. Entonces, con mayor frecuencia acuden a los centros de conciliación, a las casas de justicia, a las notarías, para llegar a un acuerdo de pago con sus acreedores dentro de unos tiempos y unos plazos determinados, con unas ventajas, que es el deudor quien ya puede poner las condiciones de decir, mira, de acuerdo a mis posibilidades económicas puedo pagar estas cuotas de esta manera. La ley establece diferentes tipos o regímenes de insolvencia dependiendo de quién se trate. En principio, todos los procesos ejecutivos por medio de los cuales también podrían embargar, quitar la casa, se paran, salvo que se trate de un tema de alimentos.
Todos los procesos se paran sobre las obligaciones que entran al proceso, no me pueden demandar. Si yo no logré el acuerdo o lo incumplí, la última instancia es ya volver este proceso, que era con un conciliador, un proceso judicial, y empezar el proceso de liquidación patrimonial del deudor. Tenemos el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante busca principalmente renegociar la deuda a un plazo máximo, en principio, de 5 años, salvo que obviamente se den ciertos supuestos que permitan la celebración de un acuerdo a más años. Hablan los expertos. En contexto. Y entramos a nuestro bloque donde escuchamos a los expertos en contexto. Y mire que en el país muchas personas ahogadas por las deudas no conocen ciertas herramientas que les pueden permitir recuperar su ritmo económico y sobre todo su rumbo, acogerse al marco legal, reajustar ciertos pagos, ponerse al día, incluso acordar los montos. Esta y otras condiciones hacen posible que una persona pueda entablar una negociación a través del proceso de insolvencia para personas naturales no comerciantes. Pues hoy el turno es para esta temática y ampliamos en contexto esta situación. Desde ya usted puede empezar a generar la participación a través de nuestras plataformas digitales, redes sociales que están a su servicio. Si nos quiere plantear su caso puntual, si tiene alguna pregunta, duda frente a este tema que estamos desarrollando hoy en este Bien Dateado, lo puede hacer aquí. Mire, el 312-487-0413 es su línea para que se comunique con este espacio vía notas de voz, audios también. Nos puede escribir en la plataforma de Facebook Live. Es muy sencillo, nos puede escribir en los comentarios. Nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Las estamos leyendo en directo. Y también pueden marcarnos desde cualquier región, municipio del país, realizando las preguntas pertinentes frente a este tema al 601-220-0707. 601-220-0707. Inmediatamente entramos a nuestro contexto para analizar precisamente todo lo que tiene que ver con la insolvencia para personas naturales no comerciantes. Y lo vamos a hacer con un especialista que ya nos acompaña aquí en la sala de Bien Dateados. Por eso que quiero saludar en este espacio a Carlos Ruiz. Él es vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria. Pues Carlos, bienvenido a Bien Dateado. Qué gusto tenerlo en esta tarde. Ay, es un orgullo para mí estar aquí en Bien Dateado para contar buenas noticias respecto a cómo se puede negociar las deudas y cómo hay unos mecanismos que ya existen y que vuelven mucho más fácil ese proceso. Bueno, Carlos, empezamos con la primera pregunta y es ¿cuáles son las principales preocupaciones que hoy tienen los colombianos frente a este tema que estamos tratando hoy, la insolvencia para personas naturales no comerciales? Hoy hay unas condiciones macroeconómicas que pueden hacer que muchas familias se estén preguntando acerca de la insolvencia que pueden llegar a tener. Un primer elemento es la inflación. La inflación está en niveles elevados. Eso lleva a que las tasas de interés sean a su vez más elevadas y que en los procesos de volver a pedir una nueva deuda o poder cumplir con las obligaciones puede ser un poco más complicado. También estamos en un panorama de desaceleración económica, la cartera vencida está creciendo gradualmente durante los últimos meses, entonces hay unos elementos macroeconómicos que pueden afectar a las familias en el proceso de pago de sus deudas. Entonces hoy estamos en ese escenario y las familias están haciendo frente a este contexto macroeconómico. Carlos, a propósito de nuestro tema de hoy, ¿qué efectos precisamente trae acogerse a este proceso de insolvencia? El proceso de insolvencia es un proceso muy importante para las familias y que muchas no conocen. Y es que cuando uno tiene unas deudas está preocupado por pagar el servicio, por ejemplo, los servicios públicos. Está preocupado por ver cómo negocia con cada uno de los acreedores. Lo que hace esta norma es centralizar todas las deudas en un mismo proceso. Y entonces eso le da ciertos beneficios a la familia. Por ejemplo, que no le puedan adelantar una nueva orden ejecutiva de garantía, que no le ejecuten una garantía hasta que no se resuelva el proceso. Lo segundo es que no le pueden cortar los servicios públicos. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, con muchas deudas, yo digo, oiga, me voy a acoger a la ley, voy a centralizar todas mis deudas en una sola cosa, en una sola deuda, y ahí voy a tener esas facilidades. Carlos, ¿cuál es la principal diferencia entre insolvencia y negociar directamente, por ejemplo, con los acreedores? Que la negociación con los acreedores es descentralizada, es uno por uno y uno tiene que responderle a todos. Mientras que en el caso de acogerse a la ley de insolvencia, yo los puedo tener centralizados en un solo proceso y negocio con todos a la vez, jerarquizando quiénes son los primeros y los últimos en hacer el pago.
¿Qué tipo de deudas pueden entrar finalmente en un proceso de insolvencia, Carlos? Todo tipo de deudas puede entrar en el proceso de insolvencia y eso es lo que es el beneficio de esa norma. Y la norma además le dice cuál es el orden en el que debe pagar y puede hacer una sola negociación con todos, y eso es lo que facilita es que todos los acreedores se sientan representados, pero a su vez la familia tenga un mejor poder de negociación. Y finalmente, Carlos, ¿qué beneficios se obtienen para los deudores, en este caso, con este modelo? Para los deudores que no le pueden cortar los servicios públicos, puede centralizar todas las deudas y va a tener la posibilidad de negociar mucho más fácil las deudas con todos los acreedores. Digamos, es ahorrarse un dolor de cabeza al tener que estar negociando uno por uno. Pues está con nosotros Carlos Ruiz, él es el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria. Carlos, muchas gracias por su tiempo, por orientar a todos los colombianos en este contexto. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y la invitación también es a las familias a conocer la norma para poder acogerse mucho más fácil a la negociación de las deudas. ¿Está en este momento usted precisamente con alguna deuda? ¿Se quiere acoger a este modelo de insolvencia para personas naturales no comerciantes? Es el momento de preguntar, de generar la conversación a través de nuestros canales, plataformas digitales, Camila, que están apareciendo justamente ahí en su pantalla. Carlos, interesante lo que decía precisamente el doctor Carlos, que toda deuda se puede acoger a esta ley de insolvencia, y continuamos en Bien Dateado porque en Colombia las personas naturales no comerciantes que enfrentan dificultades financieras pueden iniciar un proceso de insolvencia. Para sacar este proceso adelante es muy importante que cada persona pormenorice su situación económica y una propuesta de pago a sus acreedores. Vamos al grano sobre cómo entablar y acogerse bajo este mecanismo. Muchos colombianos se encuentran en una situación económica no muy buena que los obliga a acogerse a la ley de insolvencia, siempre y cuando puedan cumplir con unos requisitos, los cuales los ayudarán a normalizar su vida financiera. El tema del régimen de insolvencia está regulado por la Ley 1116 de 2016, la cual permite que las personas, en pro de salvaguardar su patrimonio, puedan renegociar sus deudas con los acreedores, puedan establecer nuevas condiciones para el pago de esas deudas, al menos por un tiempo que les permita salvar el negocio y cumplir con dichas obligaciones. Primero debe cumplir con una serie de requisitos básicos o presupuestos que la norma nos va a dar para considerar a esta persona como candidato a acogerse a la ley de insolvencia. Como el nombre de la ley lo indica, primero la persona no puede ser comerciante o ejercer actos mercantiles. Esto se encuentra en el Código de Comercio, en su artículo 20 nos indica que son actos de comercio, se puede revisar. Si yo como persona natural hago parte de una empresa, pero no soy controlante, podríamos revisar si cumple o no con el requisito principal para acogerse a la ley. Segundo, tiene que tener 2 o más deudas, y estas 2 o más deudas tienen que ser con 2 acreedores diferentes y tener mínimo 90 días en mora. Luego tenemos la solicitud de insolvencia, que es ya la formalidad. Si yo no radico una solicitud de insolvencia ante un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, todavía no me puedo, digamos, de alguna manera declarar en insolvencia. Al radicar la solicitud, allí comienza el paso a paso para poder llamar a mis acreedores a negociar mis deudas. Los beneficios son, entre otros, el más importante es poder salvaguardar el patrimonio de la persona. El segundo es poder renegociar las condiciones de la deuda. Tercero, pues obviamente poder conservar su actividad económica, conservar su negocio, conservar a lo que se dedica, pues porque muchas veces es la manera de vivir de esas personas, ¿no? Toda persona que quiera acogerse debe cumplir con los 90 días en mora y tener una deuda del 50% del total del pasivo. El deudor deberá contar las causas y hacer la relación de sus bienes, entre otros. Así podrá contar con el valor que tendrá disponible para ir pagando y salir de la deuda. Cumplir con los 90 días en mora, por lo menos en el 50% del total del pasivo. Contar las causas de por qué se está insolventando. Hacer relación de sus bienes, hacer la relación completa de sus acreedores, incluyendo valor de capital, intereses si los conoce, días en mora. También dirección de notificación de los acreedores para que ellos concurran a esa negociación de deudas. También el deudor debe presentar una relación de sus gastos mensuales, gastos de subsistencia, y con ello podemos verificar cuál es el
mensual, cuál es el valor mensual con el que cuenta el deudor para poder pagar sus obligaciones, es decir, con lo que va a responder a cada uno de sus acreedores dentro de la negociación. Yo le invito al deudor que tiene la posibilidad de cumplir con los requisitos, que no tenga miedo de acogerse a la ley de insolvencia, que si nosotros estamos buscando una solución, buscamos una solución legal que ya se ha previsto y que hay una manera de poder cumplir un acuerdo de pago. El deudor tiene la posibilidad de decir: señores acreedores, esta es mi situación actual, este es el motivo por el que no he pagado y realmente busco honrar mis obligaciones. Carlos y los expertos no lo mencionen, así una persona se puede acoger a este mecanismo. Y de seguro, pero si usted tiene dudas a dónde ir, precisamente a tocar la puerta en una primera instancia o en un primer paso para declararse insolvente, qué proceso seguir, qué ruta a coger en este caso, pues los especialistas ya están en minutos para resolver cada una de las preguntas que usted tenga. El 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, donde usted nos puede generar cada una de sus dudas, preguntas e inquietudes frente a nuestro tema del día. Además, Camila, tenemos el 601-220-0707, es nuestra línea de WhatsApp donde usted nos puede marcar en directo y en nuestro bloque de preguntas y respuestas empezar a generar la conversación con este tema que estamos tratando hoy. Es que la insolvencia de personas naturales no comerciantes en el país se logra cierta protección patrimonial que pueden afectar los bienes de los afectados. De otro lado, encontrar el mejor camino hacia la negociación permitirá que sus deudas vean una reducción, alivianando la carga financiera y facilitando el rumbo de sus finanzas personales. Hablamos sobre protección y negociación en medio de la insolvencia para personas naturales no comerciantes. Los deudores tienen el derecho de presentar una solicitud para acogerse a la ley de insolvencia cuando enfrentan dificultades financieras que lo hacen incapaces de cumplir con sus obligaciones de pago. Cuando un deudor inicia una negociación de deudas en un trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, busca en primer lugar proteger su derecho al mínimo vital. ¿Qué busca? Tratar de cumplir con sus deudas. Busca cumplirse el derecho de crédito que tienen sus acreedores en las mejores condiciones posibles, pero siempre resguardando las condiciones mínimas de existencia para él y para su familia. Pero no solo es una protección al deudor, es también una protección al acreedor, para que el acreedor tenga la garantía de que le van a pagar. No en los términos que hubiese querido, no en las cuantías que hubiese querido, sino en las posibilidades que en este momento tiene el deudor. Entonces, en la medida que el acuerdo de insolvencia busca esta protección bilateral, repito, tanto para el deudor como para el acreedor, pues entonces permitirá la protección de los bienes en tanto se allane ese deudor al cumplimiento del acuerdo que haya celebrado con sus acreedores. Por supuesto, ¿cuál protección puede tener? Van a parar cualquier tipo de proceso que exista. Si hay un proceso en curso en contra de la persona, que le están embargando su casa, le están embargando su finca, cualquier tipo de inmueble, le van a quitar su vehículo, sea porque este vehículo esté con una garantía mobiliaria o esté con una garantía a un tercero, va a detener cualquier tipo de proceso, sea que se trate de un proceso judicial, sea que se trate de un proceso administrativo, de un cobro coactivo incluso, va a detener todo esto para que se protejan los bienes del deudor. Pero siempre resguardando las condiciones mínimas de existencia para él y para su familia. Allí está metido también su derecho al buen nombre, porque tiene derecho a que se le proteja de, por ejemplo, los reportes que hay en las bases de datos, de negativos, las centrales de riesgo, entre otras cuestiones, y los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están involucrados en este tipo de situaciones, por ejemplo, para garantizar las cuotas por alimentos. Cuando la persona llega a este estado de insolvencia es porque ya el banco lo está llamando el lunes, el martes, el miércoles, el domingo, en la mañana, a todas horas. La persona no tiene tranquilidad, no tiene paz. Y precisamente la ley de insolvencia busca eso, darle un parte de paz, un parte de tranquilidad a la persona que pueda desahogarse. Y repito, no es que no va a pagar, sí, pero en la medida de sus posibilidades. Presentarle a los acreedores cuál será la fórmula de pago, cuáles son mis capacidades en este momento como deudor para poder solventar la crisis.
si yo suministro la información adecuada respecto de por qué estoy en crisis, qué tengo para responder y cuáles son mis propuestas para salir de la crisis, es mucho más fácil que con las cartas sobre la mesa nos podamos sentar a dialogar con los acreedores que si yo escondo información o doy una información parcial o incompleta. En la medida en que se tenga claridad sobre las causas de la crisis, es mucho más fácil llegar a una solución a través de la negociación de deudas. Pero no es igual una crisis causada por un divorcio que una crisis causada por la pérdida del empleo, porque la forma y la estrategia de trabajarla es distinta. Mientras que en un caso la estrategia puede ser coyuntural, en el otro caso puede ser mucho más permanente. Uno de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta con la insolvencia es que todos los procesos que tengamos en contra, demandas y demás, siempre tienen una caducidad o una prescripción, siempre van a tener una fecha límite. Con el proceso o el régimen de insolvencia se suspende ese término. Es decir, si mi acuerdo está para pago a, no sé, 5, 10 años, pues ninguno de mis acreedores me va a poder demandar durante esos 5, 10 años o el tiempo que dure el acuerdo. Si lo incumple en el año 3, en el año 4, en el año 5 o en el año 7, naturalmente vuelve y empieza a contabilizarse el término para la prescripción y me pueden volver a demandar. En Bien Dateado, te orientamos. Avanzamos en esta tarde de jueves a través de la pantalla de Canal Institucional. Estamos emitiendo esta señal en directo y nada mejor que organizar nuestras finanzas, pero lo más importante, depurar nuestras deudas que a muchos pueden agobiarnos y llevarnos a una sin salida. Por fortuna existen herramientas como la insolvencia para personas naturales no comerciantes para llevar orden justamente a esas acreencias que aumentan y se pueden volver impagables. Por eso, desde ya entramos a nuestro bloque de preguntas y respuestas, donde generamos la conversación con nuestros televidentes, además con los ciudadanos digitales. Tenemos a su servicio un abanico de canales donde usted se puede comunicar con nuestro espacio. Va a encontrar el 312-487-0413, línea de WhatsApp, donde estamos escuchando sus preguntas vía audios, notas de voz. Si prefiere, nos puede escribir la transmisión que estamos originando en el Facebook Live. En esta plataforma nos encuentra de forma sencilla, Canal Institucional o Institucional TV, y nos puede dejar sus comentarios. Además, pueden marcarnos desde ya a nuestra línea nacional 601-220-0707. 601-220-0707. Y a esta hora nos acompaña Álvaro Nieto. Él es abogado, asesor en temas de insolvencia de la Superintendencia de Sociedades y Centros de Conciliación. Álvaro, gracias por ayudarnos a entender a todos los usuarios y televidentes estas preguntas que quizás tengamos frente a la insolvencia para personas naturales no comerciantes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es muy agradable poder acompañarlos en este espacio y en la medida en que esto sirve para que más gente acuda a esta denominada ley de punto final o ley de nuevo comienzo. Ese es un tema que no he visto que se ha mencionado y es para mí tal vez lo más beneficioso que trae la ley, dado que en el evento en que no se logre una negociación y que se vaya a una liquidación patrimonial, las deudas que se puedan pagar con los bienes de la persona, pues esos bienes se reparten, pero lo que no se alcance a pagar, la persona ya no está obligada a pagarlas y se vuelven obligaciones naturales. Es lo que se llama el descargue de las obligaciones. Pues Álvaro, tras esta breve introducción comenzamos a generar la charla con todos los colombianos que se comunican en tiempo real. Nos vamos para el 312-487-0413, línea de WhatsApp, donde comenzamos a escuchar sus casos. Buenas tardes, señores de Bien Dateado. Interesantísimo el tema de hoy. Una consultica. ¿Ante qué entidad me declaro insolvente y quién hace seguimiento a la persona natural que se declara insolvente? Oiga, qué pregunta tan buena esta, Álvaro. ¿Ante qué entidad uno finalmente se puede declarar insolvente? Bien, entonces la ley prevé que se puede presentar la solicitud ante los centros de conciliación que están avalados por el Ministerio de Justicia para llevar los procedimientos de insolvencia. No todos los centros de conciliación tienen este aval y por lo tanto hay que estar seguros de que cuentan con dicha autorización. También se puede presentar ante notarías que tienen, digamos, el servicio
de trámites de insolvencia porque no todas las notarías lo tienen. Entonces, esas son las entidades que están habilitadas para adelantar estos procedimientos. Otro punto que hay que tener en cuenta es que tiene que ser la notaría o el centro de conciliación del domicilio del deudor. No importa que sea el trámite virtual o presencial, pero el domicilio del deudor sí tiene que estar dentro de la circunscripción de la notaría o del centro de conciliación. Álvaro, está a esta hora Guillermo en la capital del Valle del Cauca, en Cali. Guillermo, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto saludarlo. ¿Qué hay, hombre? ¿Cómo te ha ido, pues? Sea de María, aquí estoy viendo en el televisor. Muy bien, Guillermo, pues adelante muy bien. con su pregunta. Escuchamos. No, fácil, sencillo, cortica. Uno jubilado lo pueden embargar. Si la jubilación es sagrada y es intocable, listo. Perfecto, Guillermo. Concreta la pregunta de nuestro televidente en ese caso. Álvaro, ¿qué le podemos decir? Bueno, el tema de la régimen de pensiones y la embargabilidad, digamos que escapa a esta charla en el sentido de que una vez iniciado el procedimiento, no se puede perseguir al deudor por la vía ejecutiva o coactiva para el cobro de las obligaciones. O sea que si usted acude al procedimiento, puede estar tranquilo con respecto a su pensión, porque no se la pueden embargar, pero no solo porque es pensión, sino porque ninguna acción de cobro se puede seguir adelantando o iniciar. Es una de las grandes ventajas de la ley de insolvencia, que para todos los procesos e impide que se inicien procesos nuevos. Insolvencia para personas naturales es nuestro tema del día hoy en este jueves de Bien Dateado, del 312-487-0413, disponible para que nos deje sus casos puntuales. Hola, Bien Dateado, buenas tardes. Una vez superado la insolvencia económica y uno ya haya pagado todas sus deudas a todos sus acreedores o a todo eso, ¿hasta cuántas veces uno, según la ley, uno puede declararse en insolvencia económica? Qué buena pregunta la de nuestra televidente, a quien le agradecemos por estar conectada con nosotros a esta hora. Abogado Álvaro Nieto, ¿hasta cuántas veces finalmente uno como ciudadano del común se puede declarar insolvente? Si ha cumplido el acuerdo, tendrá que esperar 5 años para volver a presentarse en una nueva crisis. Si lo ha incumplido, entonces la sanción es de 10 años para poder acudir nuevamente. Estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional escuchando sus preguntas, además el 601-220-0707, nuestra línea nacional, para que desde ya nos marque y se haga partícipe de este espacio. Los orientamos y las orientamos en directo. Y el 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, donde continuamos escuchando su participación. Muy buenas tardes. Bueno, yo tengo mi casa, ha sido con fecha de remate ya 4 veces. Gracias a Dios no la han rematado, no sé ni por qué, pero ese día no se presentan los que rematan ni nada. Yo tengo ese problema, tengo un carro también con Finanza Auto. ¿Y qué debería de hacer para salvar mi casa y mi carro? Pues tengo personas también a las que les debo, no he podido pagar, entonces ¿qué debería hacer en este caso? Muchas gracias. Gracias a nuestra televidente por estar conectada a esta hora en este Bien Dateado. ¿Qué debe hacer ella en su caso puntual? Nos habla sobre una serie de remates que tiene con algunos bienes, Álvaro, incluso. Bueno, yo veo que es una candidata ideal para el procedimiento de insolvencia. Mientras no haya remate, el bien sigue estando en su patrimonio. Y una vez que sea admitida al procedimiento, pues queda protegido el bien, es decir, no se lo pueden embargar ni adelantar ninguna acción de cobro. Lo mismo con el carro. La recomendación sería que no se ponga a traspasarlos como hacen muchas personas, porque hay unas acciones revocatorias que se pueden intentar por parte de los acreedores para que esos bienes vuelvan al patrimonio de la persona. Entonces, el consejo no es que los traspase, sino que acuda al procedimiento para que no se los puedan embargar.
3 de la tarde, 39 minutos. Además, estamos oyendo a nuestros televidentes en el 601-220-0707. Ahí saludamos a William. Él se comunica desde la capital colombiana, desde Bogotá. William, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Bien Dateado. Adelante con su caso, lo analizamos. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Mire, la pregunta no es la siguiente. Hace 10 años yo adquirí una deuda con un banco, pero pues no pude seguir cancelando porque me quedé sin trabajo. En este momento estoy sin empleo. Ese banco le vendió la deuda a una casa de cobro hace aproximadamente unos 7 años. La casa de cobro me envía mensajes esporádicamente, pero pues no tengo dinero y en ese caso la pregunta es, ¿esa deuda prescribe o qué se puede hacer en ese caso? Gracias. Gracias, William, por estar con nosotros a esta hora de la tarde. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Finalmente, abogado Álvaro Nieto, ¿esa deuda finalmente prescribe, como lo dice él? Normalmente las acciones de cobro ejecutivas contenidas en títulos valores prescriben en 3 años a partir de su vencimiento. Lo que pasa es que esos préstamos de bancos normalmente son a largo plazo o a un plazo mediano, digamos, entonces posiblemente no haya prescrito. Sin embargo, para que una acción se declare prescrita tiene que ser judicialmente declarada por un juez. Mientras un juez no la declare judicialmente, la obligación no está prescrita. Y normalmente cuando se acude a estos procedimientos, los bancos se presentan con o en este caso la Casa de Cobranzas, se presentan con la creencia, además que el deudor tiene que relacionarla con la solicitud, y mientras no hay una declaratoria de prescripción, esa deuda es parte de la negociación. Nos preguntan en nuestro Facebook Live, abogado, esta pregunta la hace Julie Adriana López. Buenas tardes, Bien Dateado. ¿Este trámite finalmente tiene algún costo? Sí. Tiene un costo y no es un costo, digamos, económico, desafortunadamente. Eso está regulado por un decreto 2677 del 2012 y que establece tarifas máximas que pueden cobrar los centros de conciliación y las notarías. Esas tarifas máximas dice la misma norma que se pueden regular, o sea, de ahí hacia abajo cualquier acuerdo es válido. Pero en la práctica es el gran escollo para que la gente pueda acudir al procedimiento. Cuando se estaba analizando pues, la posibilidad de crear esta ley, se estimó que alrededor de 5 millones de personas podían acudir o eran potenciales clientes a acudir al procedimiento. Sin embargo, como hay esas tarifas, la gran mayoría de personas se han visto imposibilitadas de acudir, pues, dado que no hay centros gratuitos, que también lo permite la ley, hasta 100 salarios mínimos, pero esos centros no están operando. Entonces esta es la gran talanquera para que la gente acuda al procedimiento. Los estamos y las estamos acompañando en vivo en este Bien Dateado. Hablamos sobre insolvencia para personas naturales no comerciantes. Nos vamos para el 312-487-0413. Me gustaría ser anónima, pero quisiera saber, por ejemplo, si algunas de las deudas son con personas o prestamistas particulares, ¿también se puede hacer el proceso? ¿Cómo sería? Y segundo, ¿ustedes pueden directamente ayudarme a mí? Me gustaría hacerlo con ustedes porque ya lo intenté de pronto con algunas privadas, pero me cobran demasiado dinero que no tengo. Perfecto, pues a nuestra televidente muchas gracias por acompañarnos. Álvaro, ¿qué le podemos decir a ella finalmente? Bueno, en cuanto a los prestamistas, esta ley se rige por unos principios y uno de los principios es la universalidad. Universalidad subjetiva y universalidad objetiva. Universalidad subjetiva significa que todos los acreedores tienen que concurrir a la negociación, porque los contrarios se quedan por fuera. Y la universalidad objetiva es que todos los bienes también están afectos a la negociación. Entonces, cuando usted me habla de prestamistas, el prestamista es un acreedor como cualquier otro. Y por supuesto, debe acudir al trámite y estará sujeto a la propuesta que se presente y a las mayorías que aprueben la propuesta. De tal manera que si tiene unos intereses que son de usura, primero hay una ilegalidad, delito de por medio, y segundo, los intereses que se les va a pagar ya como efecto de la negociación serán los que se acuerden
con la mayoría de los acreedores que son los que se van a pagar. Si se van a pagar, porque a veces hay acuerdos de que ni siquiera se ofrece pago de intereses y algunos acuerdos se votan positivamente. En cuanto a la asesoría, pues consulté previamente con el programa y me dijeron que no estaba autorizado para decir el nombre de mi firma, entonces cumplo la regla del programa. Quien ven en pantalla es Álvaro Nieto, él es abogado, asesor en temas de insolvencia. Precisamente hoy es nuestro tema del día en este Bien Dateado. Nos vamos para nuestra línea nacional, el 601-220-0707, 601-220-07. Usted se puede comunicar y plantearnos su caso, así como lo hace Luis, quien se comunica desde la capital de Antioquia, desde Medellín. Luis, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto, cuéntenos cómo le podemos colaborar. Muchas gracias, doctor. Buenas, doctor, ante todo al abogado, muchas gracias por atenderme. Yo tengo una inquietud, una entidad que se llame X de cobro y estén llamándolo a uno, cobrándole 3,5 millones de pesos que supuestamente dicen ellos que se debe y son que sí que hay una demanda, pero a mí no me ha llegado ni un papel ni una documentación, a mí no me ha llegado, y me están demandando por alimentos, yo no tengo hijos, no estoy trabajando, entonces ellos me están acosando a todas las veces que les tengo que pagar eso, que si no que me demandan yo no sé qué, que la cuenta de ahorros, pero yo no tengo nada. Tuve una cuenta de nómina, pero yo ya hace rato que no trabajo, entonces, ¿qué se debe hacer ahí? ¿O a quién acudo? ¿O que no debo? ¿O que sí debo? ¿O si les firmo alguna cosa o no les firmo? ¿Qué me pueden aconsejar ustedes, caballeros? Muchas gracias, Luis, por acompañarnos en este espacio. Abogado Álvaro, finalmente, ¿a qué figura puede acudir justamente para darle solución a este trámite y a esta problemática que se le viene presentando? Cuando una persona se presenta al procedimiento de insolvencia, una de sus obligaciones es relacionar todos sus acreedores, indicando su nombre, el lugar donde va a ser notificado, la naturaleza de la deuda, en qué documento está contenida, y esos acreedores quedan cobijados por el principio de universalidad que ya expliqué. En esa medida, pues, si usted es el que se va a presentar al procedimiento, usted es el que sabe a quién le debe y a quién lo debe. Usted considera que a esa persona no le debe, pues no tiene por qué relacionarla. Entonces, lo que sí tiene que estar muy claro es si efectivamente la deuda existe o no existe. En cuanto al tema de los derechos de los menores, pues si lo demanda, pues eso es un tema aparte, pero esas demandas por alimentos sí no se suspenden. Esas demandas sí continúan, o sea, no están amparadas con el beneficio de que ese proceso queda suspendido. Esa demanda de alimentos sí continúa y no se para por efecto de admisión al procedimiento de insolvencia. Abogado, permítame, saludamos a la gente que se conecta con nosotros en el 312-487-0413. Ahí los estamos escuchando. Muy buenas tardes. Interesantísimo el programa de hoy de ustedes, la insolvencia. Desafortunadamente me encuentro en esta situación antes de la pandemia y durante toda la pandemia me endeudé demasiado con gastos de comida, de gastos personales, no para rumba ni para inoficiosamente nada, sino me confié demasiado en los pagos que el banco no me cobraba, pero el interés se fue creciendo y desafortunadamente me vi muy mal, donde hasta el momento estoy endeudado totalmente. En las cuotas que estoy pagando ahora pago casi más de 1.300.000, 1.400.000, donde mi capacidad de mi trabajo, me he visto hasta de vender empanadas, hago domicilios, hago una cosa a otra. Tengo un hijo que me ayuda para poder cubrir las cuotas del mes, pero es demasiado. Quisiera saber, por favor, ¿qué puedo hacer para tomar una insolvencia donde yo pueda cubrir, sí, el capital porque lo debo? No estoy que no vaya a pagar, pero sí una forma más mínima de esas cuotas sin tanto interés, porque el banco no baja los intereses. Les agradezco su colaboración. Bueno, feliz tarde para nuestro televidente. Acá con las herramientas que nos dé Álvaro Nieto, nuestro abogado especialista invitado en este programa de hoy, trataremos de buscar una solución frente a esa problemática que él presenta. ¿Qué le podemos decir, abogado? Bien, lo primero es que cuando se inicia el procedimiento hay un corte de la deuda, corte por capital y corte por intereses. Las obligaciones todas se hacen exigibles, pero no significa que tiene que pagarlas inmediatamente. Usted las va a renegociar su pasivo. Quiere decir que como se hizo un corte, ya se sabe cuánto capital debía y cuántos intereses debía.
En la negociación es que se va a determinar cómo se paga el capital y si usted va a pagar los intereses que debía o va a ofrecer pago de intereses futuros por el capital que adeuda. Normalmente en estas negociaciones todos los intereses que se deben al momento de corte normalmente no se pagan. Ya hay una gran ventaja y una gran ganancia. Todo lo que usted debe en intereses normalmente no se paga. Ahora, en la negociación usted ofrece pagar el capital y una tasa de interés futura que no es la que traía con la entidad, es la que usted puede pagar, descontando lo que necesita para su subsistencia y la de su familia. En esa medida dependerá de su capacidad de pago lo que usted pueda ofrecer para el pago futuro. Se aclara que en los temas de capital, si usted pretende que le rebajen parte del capital, también podría proponerlo, pero esa rebaja tiene que ser expresamente aceptada por cada acreedor. De lo contrario, no sería válida. O sea, usted no puede obligar a sus acreedores a que le descuenten el 30% del capital. Tendría que ser aceptado por todos y cada uno de ellos. En esa medida, usted lo que ofrece es una posibilidad de pago dentro de su realidad económica que no tiene nada que ver con la forma como usted estaba obligado cuando tomó la deuda con una entidad financiera, por ejemplo. 3 de la tarde, 50 minutos. Vamos concluyendo, abogado, este bloque de preguntas y respuestas. Brevemente le vamos a rodar una última participación para que nos ayude a darle solución a este caso. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, yo tengo 3 deudas, una con el Banco de Bogotá, una con Almacenes Éxito y la otra con la Universidad Andina. Yo no he podido pagar pues porque no tengo empleo. Yo necesito saber si aplico para la ley de insolvencia. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra televidente. Tiene 3 deudas con un almacén, con una universidad y nos lo plantea. ¿Ella aplicaría finalmente para pagar y para acogerse a este modelo, abogado? Dentro de las respuestas que se dieron en los asesores que me precedieron, se mencionó que hay unos requisitos para que pueda ser candidata a la ley de insolvencia. Una, que sea en cesación de pagos. ¿Cesación de pagos qué significa? Que tenga 2 o más obligaciones con mora de más de 90 días y que ese monto del pasivo que debe sea por lo menos equivalente al 50% del total del pasivo. Entonces usted me da un banco o, bueno, no recuerdo bien los acreedores, pero tendría que tener 2 de esos acreedores de los 3 en mora. Y que esa mora de esos 2 sea de más de 90 días. O sea, que ya no haya 3 meses que no haya podido pagar. Y que además esos 2 representen más del 50% del total de la deuda de los 3. Y en esa medida ya es candidata al procedimiento de insolvencia. Nos acompañó en este Bien Dateado el abogado Álvaro Nieto, abogado asesor en temas de insolvencia de la Superintendencia de Sociedades y Centros de Conciliación. Abogado, muchas gracias por su tiempo y por orientar a todos los colombianos. Ha sido un gusto y estoy a sus órdenes. Y mire, abogado y televidentes, que hay muchos mitos en torno a la insolvencia de personas naturales no comerciantes. Pues justamente nuestra compañera María Camila Carrascal se encuentra con una experta que nos ayudará a entender un poco más sobre este tema. Este es nuestro bloque de servicio. En Bien Dateado, te orientamos. Y hablando de este tipo de insolvencia que hemos desarrollado hoy, surgen interrogantes sobre el futuro de los deudores. ¿Quedarán vetados? ¿La excepción de pagos es total? ¿Serán creencias o certezas? Por eso en este espacio es crucial comprender que la reorganización de las deudas puede ayudar a evitar desenlaces bastante complejos. En Bien Dateado lo acompañamos y lo orientamos. Por eso le doy la bienvenida a esta hora en Bien Dateado a Layet Sincapié. Ella es docente de Administración de Empresas de la Fundación Universitaria San Mateo. Profe, bienvenida a nuestro espacio Buenas de tardes, servicio. Camila. Muchísimas gracias por la invitación. Profe, iniciamos esta conversación hablando qué pasa con los deudores, con las personas que se acojan a la ley de insolvencia. Bueno, básicamente hay 2 beneficios principales. El primero es una estabilidad económica, teniendo en cuenta que al poder unificar las deudas y ya tener un solo valor que yo voy a pagar, puedo organizar mejor mis ingresos, sin dejar de cumplir
para cubrir mis necesidades básicas, alimentación, vivienda, educación. Y una parte muy importante que es la estabilidad emocional. Desafortunadamente situaciones como estas, la presión, las llamadas, generan muchas dificultades a nivel emocional, a nivel de las relaciones con la pareja, con los hijos, en los mismos trabajos. Nuestra distracción mental hace que perdamos el trabajo y nos quedemos sin el mínimo ingreso que teníamos. Entonces realmente esta ley ayuda mucho a que podamos equilibrar un poco nuestra economía y nuestra salud mental. Profe, ¿pero es cierto que las personas quedan vetadas? No, Camila, realmente no. Parte de estos beneficios a quienes se acogen a esta ley es que cuando se llegan a esos acuerdos, ese reporte se debe pasar a entidades como Data Crédito. Lo que se busca allí es que se quite ese reporte negativo para que las personas no queden como en ese estigma. Finalmente, cuando se logra hacer los pagos que se han acordado, ya es borrón y cuenta nueva. Y ya para ir finalizando esta conversación, profe, ¿es verdad que si me acojo a esta ley ya no vuelvo a pagar? ¿Y qué consejo le da a aquellas personas para que cuiden sus finanzas personales sobre todo? Bueno, realmente esa no es la intención de la ley. La intención de la ley es poder hacer acuerdos de pago con base en nuestros ingresos. La ley en ningún momento exime que se hagan estos pagos porque pues realmente tampoco serviría a los acreedores, ¿cierto? Y la idea es que las personas nos acojamos a esta ley cuando realmente la situación económica pues ya es imposible pagar, más no que se vuelva un hábito del no pago. Respecto a la siguiente pregunta, bueno, la idea realmente es organizar nuestra economía partiendo que no podemos tener gastos adicionales o gastos muy por encima de nuestros ingresos. Creo que eso es lo principal y desde la Fundación Universitaria San Mateo buscamos enfocar a nuestros estudiantes con esa disciplina de esas finanzas personales. Profe, muchísimas gracias y bienvenida siempre a la Sala de Bien Dateado. Gracias por la invitación a este programa tan especial. Claro que sí, y recuerde que puede conectarse con nosotros y presentarnos sus temas de interés al correo biendateadotv@gmail.com. Aquí estamos listos para evaluar y brindar información de servicio de su interés. Y atentos a esta información, todos los colombianos interesados que están buscando trabajo y estudio, aquí se lo tenemos en nuestros clasificados. Estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Río Sucio, Chocó, te puede interesar. Está dirigida a un panadero. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un panadero. Quien ocupe este cargo se les realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3180213. La plataforma Platzi está ofreciendo el curso gratuito en programación básica, en el que aprenderás a dominar JavaScript, Enter, HTML y aprender algoritmos, la lógica del código, cómo piensan los programadores y cómo programar juegos. Para más información puedes dirigirte a la página web www.platzi.com/cursos/programación-básica/. Esta oferta laboral solicitada en Puerto Gaitán Meta te puede interesar. Está dirigida a un asistente de cámara. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un asistente de cámara. El aspirante que llegue al cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 1.000.000 de pesos a 1.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3172305. En Bien Dateado estamos a tu servicio. En el calor del día, la alegría de estar al aire libre se siente incomparable. Pero detrás de la belleza de la naturaleza, un peligro silencioso acecha. Allá afuera hay una enfermedad que lo puede cambiar todo. En Bien Dateado, el turno es para el dengue. Conoce sobre cómo se transmite esta enfermedad. Aprende con los especialistas a reconocer aquellos síntomas y el esquema de tratamientos que hacen que su impacto pueda abordarse de la mejor manera. Te orientamos a prevenir el dengue en espacios comunes. Es momento de prevenir el dengue. Es momento de sacar nuestro mejor escudo.
El viernes te esperamos en Bien Dateado, desde las 3 de la tarde, en la pantalla de Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Y ya lo saben, las deudas tienen una vía de conciliación. Y por supuesto, atentos a sus finanzas personales. Es momento de trabajar en ellas y sobre todo organizarlas, Camila y televidentes, de la mejor manera. Claro que sí, nos vemos mañana con más información en nuestro Viernes de Salud. Feliz tarde. Chao. Hasta pronto.